Damas y caballeros, después de los tremendos buffs a los personajes de Mondstadt que abren la puerta a buffs a otros grupos de personajes en Genshin, como la rebelión o el shogunato de Inazuma, los Fatui, los arcontes o cualquier combinación que os podáis imaginar, tomándolo de excusa para buffar personajes antiguos, viene el primer rerun del banner regional de Mondstadt. Os adelanto dos cosas. Uno, que en el primer banner regional de Mondstadt incluyeron a Tignari y Degia de Sumeru, solo porque son personajes de permanente y sus armas promocionales, que son armas promocionales de personajes de permanente, tenían un grado muy grande de exclusividad, ya que el arma de Tignari, aunque Tignari sea permanente, no puedes conseguirla de ninguna forma, y a su vez el emblema del mar de juncos, que es el arma de Degia, lo mismo. Pero no tenían estos buffos tan espectaculares a los personajes de Mondstadt, y ahora además se añade al elenco de personajes de Mondstadt Durin, que obviamente no viene en este banner, viene en el banner promocional de la 6.2, Venti con sus buffs, que viene en el banner promocional de la 6.2, y Bark, que vendrá en la 6.4. Así que hoy, en este rerun de banner de banner regional de Mondstadt, vamos a ver, después de los buffs, si alguno de los personajes o constelaciones nuevos bufados merece la pena, ya que ya sabéis que los bufos son bastante grandes y que quizás sobre todo Klee y Albedo de Eula se olvidaron, o Mona, que se puede sacar voluntariamente las constelaciones en este banner, seleccionarlas e ir a por ella, puede que sea un caramelito para muchos jugadores, además de algunas armas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar en el vídeo del canal, gracias por todo el apoyo, nos cuesta nada gratis, os recomiendo por el vídeo. Ahora ya speedrun de presentación, tenéis 2 bendiciones lunares para los migajeros palomitas de Genshin Impact, gratis por apoyar el canal free to play con todo. Cuanto más hagáis cosas, like, puntos del hype, apoyar como sea, compartir, más posibilidades tenéis. Bienvenidos invitados a los streams, gracias por estar ahí un día más. Que aprovechéis si estáis comiendo, o sea lo que sea que hacéis detrás de la pantalla mientras veis el vídeo. Y vamos con el nuevo banner regional de Mondstadt. Pues bien, lo primero es que como guía pues tenemos por aquí la imagen de fondo. No cambia nada, .jpg, es igual. Porque no ha cambiado ningún personaje y los nuevos, que seguramente es Durin, están en el banner. Y Venti y los arcontes todavía no han puesto ningún arconte en los banners promocionales. Songli de hecho está ahora en la 6.1 en la segunda mitad junto a Arlequino, y Venti va a estar como banner promocional en la 6.2, que vendrá Durin, Venti, y se especula que Shironen Varesa. También se habló de Scoffy, no lo sabemos todavía, pero los bufos del abismo apuntan más a Varesa. Pues bien, empezando por los personajes que igual menos pueden aportar a día de hoy y que no han recibido bufos, están la pobre Eulita e incluso su arma, que podemos descartarla ya, ni Eula ni su arma. Su arma es Best in Slot para ella misma, y el arma que da daño físico y un ataque base, pues el más alto del juego, 741. Alguien me preguntará, Phil, ¿con los buffs a Razor el arma de Eula le viene bien? ¡No! Porque los buffs a Razor, de hecho, lo que hacen que Razor pegue mucho más y sea mejor es en sobrecarga, con un Bennett C6 que lo imbuya de Pyro además, haciendo que Razor pegue pues Electro con el lobo y Pyro con los ataques normales y haga una sobrecarga beneficiándose de ambos buffos de Chevreuse, y puedes jugar Bennett, Chevreuse, Razor, y como Fischl es de Aquelarre, puedas jugar Razor, Fischl, Chevreuse, Bennett, que te imbuye de Pyro. Entonces, haré un vídeo de ese equipo, tranquilo, sé que os acaba de explotar la cabeza. Buen inicio de vídeo seguramente para que digáis, ¿qué? ¿Razor sobrecarga imbuido de Pyro? Pero haré vídeo también de ese nuevo Razor sobrecarga y del resto de combinaciones. Así que Eula y su mandoble, Nanai. Luego están Jhin y Diluc. Jhin no está mal, y de hecho quiero aclararos una cosa, que Jhin en la conflagración actual se puede bajar al Fatui, pero hasta la dificultad 4. En la dificultad 5 y 6, que son las que principalmente abordo en el canal y las que yo principalmente hago en las cuentas de la gente, mucha gente se ha puesto todo pesada y de hecho me están funando en no sé dónde, del señor de la pantalla baneó a uno porque le dijo lo de Jhin, no sé qué. No, amigo, lo que pasa es que la gente tiene 3 neuronas. Yo estaba jugando la dificultad 5 en la cuenta de una persona en la cual Jhin no puede hacer nada contra ese Fatui. Esa persona puso 27 veces lo de Jhin porque era un mono neuronal que quería atención, y encima, para colmo, banea a varios por más motivos, no solo por lo de Jhin. La funa viene porque luego alguien que me lleva a Twitter puso un post relacionado con lo de Jhin y pusieron, ¡ah! El malvado padre Gak ha hecho estas cosas.
Pues no, amigo. Van a ir un montón de gente por un montón de tonterías por hacer backsheet. Si no sabéis lo que es, busquéis en Google qué es hacer backsheet. Lo de Jhin era totalmente erróneo y estaba en la dificultad 5 que no se puede jugar a Jhin. Y vosotros, la gente que hace esta clase de cosas, seguís quedando mal, seguís quedando como queréis atención y seguís beneficiando pues a esta persona, al canal. Y yo tengo que tener la paciencia de no tomar medidas y consecuencias más allá de reírme, dejaros en ridículo, aprovechar la atención y que os dé más rabia porque me beneficio de cada intento de funa que hay. Y encima aprovechar para hacer contenido muy divertido, entretener a la gente y hablar de que Jhin está muy bien en la dificultad 4, pero no en la 5 y en la 6 porque el Fatui tiene mucha resistencia a la interrupción y no puedes levantarla con Jhin, básicamente. Así que Jhin no merece a día de hoy tanto la pena, pero está decentemente con Furina porque tiene un healing tan grande que activa todas las cargas de Furina, pero no se está jugando demasiado a día de hoy en equipos Jhin en general. Siempre estará por debajo de Xianyun, pero Xianyun donde aparece en el top de equipos es con equipos de descendentes, principalmente con Varesa electrocargados, la segunda mejor variante que no es sobrecarga, y con Gaming. Así que realmente Jhin pues un poco ahí desplazadita, pero se usa. Igual se usa a veces en el otro lado Lunar con el panita Flins también, pero Jhin no tiene mucho que hacer. C2 da velocidad de ataque, C4 da bono daño a Nemo, perdón, reduce las resistencias a Nemo del equipo. E igual se dice por ahí, aunque no fiéis de esto, que igual Jhin C4 está bastante decente con Barca. No lo creo, porque seguramente Barca esté hecho para jugarse Durin, Columbina y full personajes nuevos. El caballo Adeptus este que va a venir supuestamente a la 6.3, que es otro 5 estrellas nuevo. Luego, Diluc. Diluc sería de la parte de no merece la pena, pero Diluc se puede jugar a descendentes. Diluc tiene un equipo muy fuerte a derretidos descendentes con Zitlal y Xianyun Bennett, que es la core de Gaming, donde tiene un daño muy grande y puede aprovechar muy bien los escalados de descendentes que tiene, que son de los más grandes del juego, de hecho. Y algún Diluc que madura y tal, con Emily puede salir. Luego, ahora sí, Phil, lo importante, Mona, Albedo y Klee, los bufos. Mona, usted dijo que la constelación a seleccionar, la mejor opción para casi todas las cuentas son las constelaciones de Mona, porque casi todas son muy fuertes y vienen muy bien para los bufos de la Aquelarre. Va a decir usted en este vídeo que lo mejor a elegir es Mona. A ver, lo primero es que la C1 ahora le han metido el bufo de que si las reacciones que bufa de por sí son fuera del campo, las bufa más hasta un 24%. La C2 sabéis que da 80 más de maestría y que te activa siempre un cargado después de la ulti. La C4, aparte de 15 de probabilidad, ahora da 15 de daño, pero esos 15 de daño solo son a personajes de la Aquelarre, pero los 15 de probabilidad sí son a todo el equipo, 5 segundos, y si está dentro de la Aquelarre, hace 0 con su pasiva, puedes alargar ese tiempo de 5 segundos del presagio, del omen, del debuff a los enemigos para recibir más daño infligido a los enemigos, hasta el 60 y pico por ciento cuando es Mona C3 con la última 3, 13. Básicamente hace que ese 15% de daño crítico sí se sume a los personajes de la Aquelarre, pues a ella misma y a Durin principalmente. Y la C6 la convierte en un hipercarry porque dice literalmente que le mete un 200% más de daño en sus cargados, y Mona C6 carry en campo, básicamente la C2, aparte después de la ulti tirar un cargado obligado, tienes un 20% creo que es de posibilidades de que salte un cargado por ahí random, se activa bastante más, tú vas pegando, haces pa 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 pa, pa y van saltando cargados random por todos sitios sin tener tú que gastar estamina ni nada. Así que Mona es muy interesante. Y la verdad es que Mona, para quien ya tenga constelaciones, igual sacar botellitas o ballenas que digan quiero ultra mega super farmear botellitas, seleccionar a Mona y tirar ahí todos sus dineros, intentar, digamos, rushear botellitas para sacar personajes al máximo nivel, puede ser una estrategia de ballenas. Entonces Mona sí es muy importante, pero no voy a monopolizar este vídeo con Mona. No está guionizado, ha salido el juego de palabras improvisado. Y por último, Albedo y Klee. ¿Qué diréis? Phil, Albedo y Klee. Pues os cuento. Aparte del tema de Razor y de Mona, es muy posible que cuando salgan los buffos a la Aquelarre haga un vídeo dedicado sobre todo uno a Klee y sus equipos, uno a Albedo y sus equipos, uno a Mona, tanto de soporte como de carry, y uno al Razor sobrecarga. Y lo me dirán, Phil, pero también hay bufos a Fischl, a no sé qué, a no sé cuántos. No son tan fuertes los bufos a Fischl, a Sakarosa y a los otros personajes. Son interesantes y complementan un poco más algunos equipos, más concretamente los bufos que tienen Sakarosa y Fischl son más para complementar más equipos y no hacen un gran cambio en general. Pero los de estos personajes sí. Así que ¿qué hablaríamos de Albedo y Klee? Pues os empiezo a hacer un pequeño resumen. Primero, hay constelaciones de ellos que han mejorado, pero lo más importante es comentar. Las constelaciones de Albedo y Klee se pueden conseguir en el selector gratis de constelaciones, no gastando deseos promocionales que se utilizan en esta clase de banner. Con lo cual, más que volveros locos por constelaciones de Albedo y Klee que se pueden conseguir gratis, que esto es muy importante, os diría más
si merece o no merece la pena el personaje como tal antes de que lo tengáis. Porque aquí sí se puede sacar el personaje y en el selector de constelaciones no se puede elegir el personaje. ¿Klee a día de hoy merece mucho más la pena que antes? Pues sí. La C2 de Klee, que baja la defensa de los enemigos, luego han metido mucho más daño en general para sí misma. Es decir, los buffos que ahora tiene Klee básicamente la convierten en una especie de Tartaglia de Pyro con muchos multihits, y obviamente Klee no va a vaporizar ni a hacer reacciones, va a aplicar Pyro, pero como hipercarry en campo de muchos hits, de mucho daño Pyro, va a saltar cargados random, va a ganar buffos ella misma a sus cargados y a su daño en general. Ese es el resumen muy fácil de explicar, con lo cual los equipos que ya existían de Klee mejoran todavía. Y de hecho Klee de base ya, como ya mejoraba anteriormente en su mejor equipo y su mejor versión a Linnea, que hay mucha gente muy pesada con Linnea, a día de hoy Klee ya no solo supera a Linnea, sino aplasta a Linnea. No me refiero a... En Genshin todo puede tener un muy buen potencial. Me refiero a comodidad, objetividad, daño bruto y daño neto en equipos completos y sobre todo... ¿Klee va a estar rota o fuerte? Pues os explico. La C2 de Klee, que baja un 30% de defensa, eso ya era fuerte de base en Klee, y quien tenga más de Klee C2, cuidado con las sorpresas. Pero ahora, los monopiros de Klee con Klee, During, Bennett y de último pues una Furina para el daño infligido del equipo haciendo vaporizados inversos, o incluso una Sakarosa que del sombra verde, el bufo igual de maestría no sirve, pero un Kazuha. Es decir... Cualquier otro personaje que complete el equipo para jugar un monopiro, bien Anemo para los bufos, bien la propia Furina, puede hacer que los monopiro de Klee sean los top monopiro, que igual no entran al top 10 de mejores equipos del juego, pero sí van a volver y van a verse muchísimo. Y luego equipos de vaporizados o derretidos fuera del campo, es decir, que Klee en el campo lo que haga continuamente es aplicar piro y se podría jugar una especie de quemadura. Lo que pasa que habría que intentar siempre jugar dos personajes de la aquelarre. Es decir, un equipo muy fuerte podría ser Klee en campo golpeando con Furina, Emily, Bennett, y tienes un equipo de Klee quemadura más crepitar donde es Furina la que vaporiza fuera del campo, pero en vez de Emily siempre será mejor meter a During y jugar directamente una base de doble piro o triple piro casi con Furina vaporizando. Aunque pierda los crepitar y las quemaduras, es worth it por activar la consonancia del aquelarre. Entonces, Klee, vais a ver sorpresas con ella, daños muy altos. No va a entrar al top meta, pero quien es fan de Klee va a disfrutar y divertirse muchísimo. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y ahora Albedo. Algo parecido. Ha mejorado mucho sus constelaciones. De hecho, su C4 anterior era rara porque daba un bufo de daño descendentes y había una variante de equipo de Xiao. Ahora estoy hablando para abuelos, diréis, Phil, ¿qué dices tú de Xiao Albedo? Había una variante de equipos de Xiao doble Geo en su momento muy al principio del juego, muy fuerte de hecho. Además, quien tenía constelaciones, la C4 Albedo bufa el daño descendente. Ahora la C4 de Albedo se convierte en una especie de Xianjun, pero claro, C4 Albedo es, cuidado, C4 Albedo. Y hace que los personajes habiliten incluso descendentes como Xianjun, te permite que muchos personajes hagan descendentes y te da mucho más bono al daño de descendentes. Phil, ¿Xiao va a ser meta con Albedo más Xianjun? No, porque Furina da un bufo mucho más grande, Xianjun da un bufo mucho más grande, y el último personaje del equipo de Xiao tienes que elegir o Faruzan o Bennett. Y Albedo no supera el bufo de estos dos. ¿Cuál es el rol real de Albedo ahora después de los bufos? Pues como os explicaba, puedes superar a Xilonen C0 y esto es muy bueno porque te libera esa Xilonen para equipos sobre todo de Mahuika, que es donde más se juega Xilonen, o de Mualani quizás, y puedes jugar un Albedo ahora mejorando a Xilonen C0 con Navia e Ito. Es decir, sí señores, Albedo tiene una posición actualmente porque ahora da bufos de daño elemental al equipo y demás, cosa que antes no hacía, con lo cual
Albedo con Navia Ito a grandes rasgos sí aporta ahora mucho, además de que Albedo, si lo juegas con During Official para la consonancia del aquelarre, es best in slot del equipo de Ito Triple Geo con un último personaje que genere cristalizados, tanto para el tema de activar un set de Petra, como para muchas otras cosas como el Geoarmada que hacía muy bien Albedo y demás. Con lo cual, Albedo ahora sirve y quien esté jugando Xilonen con Ito o Xilonen con Navia puede liberar a Xilonen para otro equipo y jugar Albedo Navia During y activas la consonancia del aquelarre Bennett, o lo mismo pero Fischl en vez de During, y así tienes pues Fischl Albedo Navia Bennett y liberas tanto a During como a Xilonen para más equipos. Albedo sí tiene ahora una mínima utilidad en los equipos Geo y se están viendo y jugando combinaciones de Albedo en full personajes del aquelarre que veréis vídeos seguramente ligados en YouTube, pero tampoco son la gran cosa. Y para terminar el vídeo, las armas. Aparte de la de Eula, que ya os he dicho que está descartada, es muy posible que venga el rompemontañas de Albedo, que es un arma espada de una mano que te da muchísimo ataque y si tienes un escudo, más ataque todavía. No es lo mejor de la historia, pero obviamente hay gente que ha aprendido a usarla muy bien en Ayaka, que le hace falta mucho ataque, pero claro, Ayaka con Citrali porque hace falta un escudo, o sea que no es el best in slot y los mejores equipos de Ayaka no llevan un escudo, tenerlo en cuenta. Con lo cual... es una mención divertida el arma de Albedo, pero realmente es un arma que a día de hoy no aporta. Y las armas de Mondstadt, conocidas como armas de Mondstadt, son las armas celestiales y luego las contrapartes, pero sobre todo las celestiales. Con lo cual, de las celestiales tenemos la hoja afilada celestial, espada de una mano de permanente que igual a Bennett no le viene mal. No recomiendo que saquéis ninguna de estas armas. El mandoble orgullo celestial que te da recarga y hits de daño físico en la pasiva. La púa celestial, que sabéis que si el Link Raiden utilizaron este arma en vuestras cuentas hace mucho, pero hay muchas armas a día de hoy que le vienen muy bien. El catalizador, el Atlas celestial, que es ataque, 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 para un catalizador que capee proporciones críticas y utilice el ataque. Tampoco se está utilizando a día de hoy ya demasiado en ninguno de los personajes porque la gente ya entiende cómo funciona la proporción crítica, pero no está mal, simplemente por mencionar. Y la... ¿qué me falta? Lanza, mandoble, catalizador, el arco, el alas celestiales. El alas celestiales sí tiene 2 best in slot. A nivel de cómputo de daño, por el ataque base tan alto que te puede llegar a dar y el crit value que te da, Fischl y Sara sí tienen best in slot con el alas celestiales de permanente. El alas celestiales por el ataque base es el mejor arma para Sara porque Sara funciona como Bennett para bufar a Raiden cuando juegas Sara C6, cosa que no se juega a día de hoy muchísimo, pero si bufan a Raiden algún día, igual esto pues sirve y revive. Y Fischl, por el tema de que sus multihits de la C6 y el talento de ascensión cuando hace reacciones que hace un hit extra, básicamente escalan con el ataque total y al tener este arma el mayor ataque base del juego actualmente para Fischl y crit value alto, hace que estos multihits extra que hace Fischl, la que conocéis de Fischl metralleta, que pega por todos lados, más el bufo este que tiene nuevo de personajes de la aquelarre, hace que Fischl con alas celestiales, sobre todo para los ballenas antiguos que incluso consigan refinamientos de alas celestiales, porque creo que puede llegar, si no recuerdo mal, a 40 año crítico con refinamientos y tal, pues puede hacer una Fischl casi acercándose a capear la proporción crítica con un muy buen set de compañía dorada y que tengáis una Fischl realmente que dé miedo absoluto. Así que señores, este es el banner de Mondstadt. Pues obviamente recomendaría bastante a Mona, pero también recomendaría Albedo a día de hoy para liberar a Xilonen con Navia Ito. Y si recordáis los más avispados, he dicho Xilonen C0. ¿Por qué? Porque quien tenga Xilonen C2, por ese bono de daño geo extra que da, Xilonen C2 volvería a superar a Albedo en equipos de Ito y Navia. Pero ¿por qué no tener un Albedo, quien sí realmente sea súper fan o de Ito o de Navia y quiera ahí jugar su equipo, llevarlo al cielo y liberar, como dije antes, a Xilonen para jugarse con Mahuika, Mualani u otros equipos donde juguéis Xilonen tranquilamente, Nubilet o lo que sea, ¿no? Ahí lo tenéis, señores, damas y caballeros. Este es el nuevo banner regional de Mondstadt y esperar los vídeos de Albedo, Klee, de Razor sobrecarga y sobre todo de Mona, que se ha vuelto espectacularmente rota. Y creo que ya visteis un vídeo de Mona hace poco, pero cuando salga Mona y probemos los bufos, veréis la locura que va a pasar. Cuidado mucho, tener muy buen día, noche, biñi, biñi y chaito.